número especial polos seus 25 años de existencia, la publicación, afonda nos finxos de interés, as ocedíos na escena de la música de expresión asturiana nel año último. O Anuario de la Música Asturiana 2024 lle un número especial porque conmemoramos el 25 aniversario de la publicación. El primer número, el número 0, salió en el año 2000 y facemos un pouco tamén balance de lo que representen estes máis de 2 décades de actividade del Anuario de la Música Asturiana. Facemos un poquitín un balance moi positivo de lo que dio de sí la escena musical, na que se diversificou, aparecieron estilos nuevos y la lingua asturiana mostróse como moi versátil para cualquier expresión musical contemporánea. Dime onde vas. Este número especial del anuario, que tiene una presentación también distinta a la de años anteriores y cuenta con mucha más paginación, llegamos a las 140 páginas, yo destacaría que hay una combinación entre lo que es el repaso a la actualidad pura y dura de artículos que falen de lo sucedido en el año 2024, pero hay otra serie de artículos que afonden en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, destacaría dos que son un del historiador Rafael Rodríguez Valdés, que fala de la música que sonaba mientras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, y hay otro artículo de la musicóloga Tina Cuadriello que fala de las representaciones iconográficas musicales que hay en los capiteles de las iglesias asturianas de los siglos XII y XIII. Creo que ahí, viendo estos detalles del anuario, podemos entender un poquitín cuál es el calter del número especial. Por hacer un poco balance de lo que dio de sí el año 2024, aunque hay que englobarlo en un periodo temporal más amplio, yo creo que rescampla lo que nos denominamos como Pandereta Revolution, un movimiento que se centra en el alitar, en el puxo que agarró la pandereta en los últimos años. Hay una entrevista con la banda fundamental para entender este boom que es Herba Mora, pero también hay un repaso de cómo se fue produciendo este movimiento que revitaliza, ¿no? lo que es la percusión tradicional asturiana. Por cierto, un repaso que fala del Pandereta Revolution y que es el último artículo del escritor y periodista Damián Barreiro, que finaba mientras estaba este anuario en proceso de elaboración. Yo iba, a lo mejor, bien nena. A lo mejor iba por los caminos con vacas o ovejas o cabras o lo que fuera, y yo iba cantando siempre. Y a no monte, y a todo, siempre. Cantando siempre. Más contenidos interesantes de este anuario de la música asturiana 2024, pues por ejemplo hay una entrevista fonda, larga y creo que la verdad bien interesante con Héctor Braga, con el multiinstrumentista y musicólogo Héctor Braga, que fala de cuestiones que tienen que ver con la historia de la asturianada tradicional, porque está acabante de publicar un libro bien interesante, un estudio muy fondo sobre la asturianada tradicional, y yo creo que darle unas claves muy interesantes y muy importantes en la entrevista, ¿no? Pero otro lado, yo remarcaría también un artículo de Chico Ariza sobre la generación Z que aporta la música asturiana, la generación más nueva que está dando hoy sangre mozo a lo que es el árbol de la música asturiana, ¿no? Creo que son aportaciones un poquitín que
va también para ver esa dicotomía en la que se mueve el anario de la música asturiana, la tradición y la modernidad, que creo que en el fondo no deja de ser dos caras de la misma moneda que es la música asturiana, ¿no?